bien, hermanos, primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 3, y vamos a leer el versículo 5. Dice así la bendita palabra del Señor en primera de Tesalonicenses 3:5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Puede un verdadero creyente en algún momento de su vida, un verdadero creyente, apartarse de la fe y perder su salvación? Algunos que responden que sí, toman este texto de primera de Tesalonicenses 3:5, donde el apóstol Pablo manifiesta sus preocupaciones por los creyentes de Tesalónica y la necesidad que tuvo, como dice aquí, de informarse de su fe, no fuera que a causa de la obra del enemigo, su trabajo, el trabajo del apóstol Pablo, hubiese resultado en vano. Y utilizan este texto como un sustento de que Pablo creía que un creyente podía dejar de serlo, y enfatizan en que mira que está diciendo que quería informarse de su fe, pues no fuera que su trabajo hubiese resultado en vano. A eso suman que quienes llegan a esta conclusión que Pablo ya ha afirmado al principio de la carta la verdadera conversión de estas personas, allí en el capítulo 1. Por lo tanto, dicen ellos, miren, se tratan de verdaderos creyentes. En el capítulo 1, como ya fue expuesto, ellos han respondido al anuncio del evangelio con plena certidumbre. El evangelio les ha llegado a ellos con poder del Espíritu Santo en su transformación, en su conversión. Pablo dice que en esta respuesta de ellos y en esa convicción, dice Pablo allí mismo en su carta, que él así conoce su elección por parte de Dios, vuestra elección, y el resultado que finalmente toca ese capítulo 1 de esa conversión, pues ha sido evidente. ¿En qué? En el trabajo de estos creyentes en Tesalónica de divulgar el evangelio en toda esa región e incluso más allá. Concluyen entonces las personas que toman este texto para sustentar esto de que un verdadero creyente puede apartarse de la fe y perder su salvación. Concluyen entonces que este temor que Pablo expresa de la necesidad de informarse de su fe y de la posibilidad de que su trabajo resulte en vano, pues es una prueba, dicen ellos, de que verdaderos creyentes, después de todo, como se confirman que eran los tesalonicenses, sí puedan perderse eternamente. Ahora, no es el propósito del texto que nos corresponde exponer en esta noche enseñar o defender la doctrina de la perseverancia de los santos, o sea, la enseñanza bíblica que un verdadero creyente, alguien que realmente ha nacido de nuevo por la acción del Espíritu Santo y ha creído por la gracia de Dios en el evangelio, tiene vida eterna, con lo que vida eterna significa. Vida eterna, que su salvación es segura, que es un propósito divino que no será frustrado y que nadie nos podrá arrebatar de las manos de nuestro Padre. Que, como dice la Escritura, seremos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y que las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que la voluntad de su Padre al que Él lo envió se cumplen, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, se cumplen porque Él es un poderoso Salvador. No es el propósito del texto que vamos a ver defender la doctrina de la perseverancia de los santos, como he procurado explicarla brevemente, pero sí me es necesario, ante la tergiversación de lo que significan estas expresiones de Pablo, de que quería poder conocer, informarse de su fe, no hubiese sido que el tentador hubiese tentado y que el trabajo de ellos hubiese resultado en vano. Sí me es necesario, ante esta tergiversación de lo que esas expresiones significan, pues poder entender en su contexto estas expresiones, su verdadero sentido, y para esto me es necesario recordar un poco lo que ya hemos venido exponiendo en los anteriores sermones con respecto a la iglesia de Tesalónica. Así que ténganme paciencia. Brevemente,
¿Qué es lo que ha pasado con Tesalónica y Pablo? Pablo llegó desde Filipos, donde había sido encarcelado y azotado, perseguido por parte de los judíos incrédulos, y llegó en esas condiciones a Tesalónica a predicar el evangelio. Allí el apóstol Pablo estuvo por breve tiempo, poco más de 3 semanas, pero la respuesta de hombres y mujeres, no pocos tesalonicenses, al evangelio fue maravillosa, aún en medio de toda esa presión que ejercían los detractores del evangelio. Muchos creyeron. Pero allí también se levantó la turba con violencia impulsada por los judíos enemigos del evangelio, y Pablo tuvo que ser sacado a una población cercana, Berea, de donde también tuvo que ser sacado para preservar su vida, y fue enviado por los hermanos a Atenas, dejando a Timoteo y a Silas con la orden de que se le unieran pronto. Cuando sus compañeros Timoteo y Silas finalmente llegaron a Atenas, la preocupación entonces que quedaba en el corazón de Pablo y sus compañeros por sus nuevos hermanos en Tesalónica era mucha. Y Pablo, en una manifestación de amor y sacrificio a favor de ellos, envió a Timoteo a fortalecerles en la fe, a saber de ellos, a alentarlos en la persecución y desmentir toda acusación de falta de interés y de amor del apóstol Pablo por ellos, porque pues no había podido ir personalmente a visitarlos, y esto porque el enemigo había puesto trabas a ello. Todo esto había sido levantado, todas estas injurias contra Pablo y todas estas dudas en medio de los creyentes tesalonicenses por sus detractores. Ahora Pablo entonces envió a Timoteo con ese propósito, y Timoteo finalmente ha llegado de vuelta hasta Corinto, porque Pablo ha pasado desde Atenas ahora a Corinto, afrontando una tremenda oposición en ambas ciudades, ejerciendo su labor misionera solo, con gran oposición. Pero resulta que Timoteo ha llegado en medio de toda esta tensión, de toda esta persecución, de tener que salir, de tener que dejar a sus hermanos recién convertidos. Y ahora ha llegado Timoteo con informes maravillosos acerca de la fe genuina de los tesalonicenses, del resultado notable de la fe de los tesalonicenses en la expansión del evangelio por toda esa zona. Y ha llegado también con noticias de la firmeza que han mostrado los tesalonicenses en medio de la aflicción. Y además de eso, y como cereza del pastel de este informe tan maravilloso, también traen informes del vivo amor por el apóstol Pablo y su deseo, al igual que él lo tenía, de verlo pronto y de disfrutar de su presencia. Ahora entonces, Pablo, plenamente convencido de la fe genuina de los tesalonicenses, porque el reporte es que la fe de los tesalonicenses es genuina y lo prueba, ha sido probada en medio de la tribulación, en medio de la persecución. Ahora Pablo, con el reporte de Timoteo, seguro que esa profesión de fe de los tesalonicenses no fue meramente un entusiasmo emocional o superficial. Con ese reporte se lanza a escribir inmediatamente esta carta de Primera de Tesalonicenses, donde ahora, con la tranquilidad de una fe genuina probada, expresa la genuina preocupación que tuvo por ellos ante su forzosa y rápida salida. Es así como nosotros podemos entonces entender esto que el apóstol Pablo plantea allí en la carta, su necesidad de saber si seguían firmes en la fe, su necesidad de saber si el enemigo no les había estorbado y su trabajo no había sido en vano. No es tal cosa como creyentes verdaderos de los que Pablo tenía la convicción que posiblemente podían abandonar el evangelio. Dentro de este contexto, Pablo, ya seguro de la fe genuina de ellos, hace un recuento de todo lo que ha pasado, incluso de aquellas preocupaciones que tenía, porque tuvo que salir muy rápido en medio de ellos. Y el apóstol Pablo, aunque era un hombre inspirado por el Espíritu Santo y con su autoridad apostólica, bien sabía que muchas veces se manifiesta una fe externa y unas muestras externas de conversión.
Pero solamente la perseverancia en la fe y la firmeza de las convicciones a lo largo del trasegar de la vida cristiana mostrarán a los ojos de los demás que esa fe de estas personas era genuina. Porque si se apartan de la fe, entonces nunca verdaderamente crecieron de nuevo. Así que ese es el contexto, y por eso él ahora con toda tranquilidad manifiesta esto que sintió cuando no tenía noticias. Pero cuando escribe la carta, cuenta ahora sí con total seguridad su conversión, el testimonio de cómo han predicado el evangelio, cómo impacta su amor y cómo, a pesar de toda la presión, siendo tan jóvenes en la fe, se han mantenido firmes en ella. Bendito sea el Señor. Las preguntas de ¿sería probada la sinceridad de la profesión de fe? O sea, lo que habían dicho creer, que creían en el evangelio, en el Señor Jesucristo, ¿sería probada esa sinceridad en medio de la aflicción? ¿Resultaría genuina, sincera en medio de las pruebas, de la persecución que tan temprano llegó a la vida de estos creyentes, con posiblemente un mes, mes y medio, máximo 2 meses de convertidos? ¿Podrían ellos entender que esas presiones familiares, sociales, enemigos, detractores, no contradecía el amor de Dios manifestado en el mensaje de salvación que ellos creyeron? La respuesta a estas preguntas es sí. Sí, se mantuvieron firmes. Sí, no dudaron del amor de Dios, y su fe se mantuvo firme a pesar de que, siendo recién convertidos, se les vino todo esto encima de un momento a otro. La respuesta fue sí, y ese es el dulce reporte de Timoteo. Entonces ahora Pablo, sus preocupaciones internas que él vivió en esa incertidumbre pueden ser expresadas con sinceridad, al lado de la plena seguridad de la fe genuina de los tesalonicenses, de su elección por Dios en esta carta que les envía. Las preocupaciones de Pablo sobre la fe de los tesalonicenses, su temor acerca de que su trabajo hubiese sido en vano, no pueden ser sacadas del contexto, perdiendo de vista el momento en que él escribe y precisamente el reporte que recibe al regresar Timoteo, y que lo impulsa a escribir todo esto con plena convicción. Así que este texto no puede ser usado, no debe ser usado, sacado de su contexto y sin perder todo lo que ha sucedido y en qué momento escribe Pablo, como una supuesta afirmación de que un creyente, lo cual se muestra en la escritura, muestra ahí en la misma carta, eran los tesalonicenses, puede perder su salvación y que su trabajo hubiese sido en vano. Teniendo claro esto, y aunque no es el propósito dar todo el sustento bíblico de principio a fin en la Biblia de la perseverancia de los santos, nuestra seguridad eterna en salvación, teniendo esto claro, veamos ahora sí el dulce reporte y veámoslo en 3 partes. 1, ¿qué noticias traía el reporte? 2, ¿qué produjo esas noticias en Pablo? Y 3, finalmente, ¿a quién agradece Pablo por lo que el reporte dice? Primer punto entonces, ¿qué noticias trajo Timoteo? Versículo 6, Primera de Tesalonicenses 3, versículo 6. Dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Estas expresiones contienen aquí las buenas noticias. Ahora quiero que notemos varias cosas. Pablo hubiese podido decir cuando Timoteo regresó, pero en vez de eso sigue usando expresiones, como lo hemos visto en los sermones anteriores, que muestran el estrecho vínculo de amor entre ellos. Dice: cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros. Y esto es un complemento de como cuando él dijo anteriormente que les había enviado a Timoteo, habían tomado esa decisión a pesar de que ellos iban a quedar solos en Atenas. Timoteo fue como el medio de hacer patente su presencia en afecto y en amor al darse el uno al otro a pesar de la imposibilidad de la presencia física. Por eso es muy importante esta expresión y no simplemente como Timoteo regresó,
sino cuando volvió de vosotros a nosotros. De nosotros fue a vosotros, de vosotros viene a nosotros. Es una expresión de intimidad y de unidad a pesar de la ausencia de la presencia física. No olvidemos que Pablo, y hoy estamos terminando esa defensa de su ausencia, porque realmente Pablo no había podido estar en medio de los tesalonicenses. Ahora, las noticias, ¿cuáles fueron? Número 1, la fe genuina de los tesalonicenses. Una fe que fue probada en medio de la adversidad. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Hermanos, una fe probada, una fe genuina. Ese es el primer punto del reporte maravilloso que trae Timoteo a Pablo. Los tesalonicenses se mantenían firmes en lo que habían creído y confiaban en el Señor a pesar de la aflicción. Es seguro que la persecución hacia Pablo, una vez ausente, se había volcado sobre ellos. Y no solamente esto, las presiones y las palabras de desánimo de los enemigos del evangelio, además que trataban de poner dudas sobre las motivaciones de Pablo, de por qué había ido a ellos, de la veracidad del mensaje de Pablo como divino y del interés, poniendo en duda el interés que supuestamente Pablo había tenido estando en medio de ellos. Y eso sin lugar a dudas debió haber sido una gotera continua que caía sobre ellos. Ahora, súmele a esto cosas que nosotros no podemos pasar por alto, que nosotros mismos hemos experimentado cuando por la gracia de Dios hemos venido a los pies de Cristo, si hemos venido con sinceridad. Presiones sociales, presiones familiares, rechazo acerca de la fe que nosotros tenemos. De igual manera, hemos entendido por la misma narración bíblica que la condición económica que vivían los tesalonicenses no era fácil. De ellos se dice en 2 Corintios 8:2 que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Súmele a esto un rechazo de la familia, un rechazo de la sociedad y las circunstancias difíciles propias de una fe genuina. A esto, la situación difícil que trae igual el peregrinaje en este mundo caído, en este caso, abundante pobreza. Asimismo, la bajeza del mundo del que ellos habían sido arrancados. Porque esta era una sociedad totalmente pagana, y estos tesalonicenses que habían creído, pues estaban muertos espirituales antes de que el Espíritu Santo obrara cuando se les predicó el evangelio. En ellos había aún la presencia de una naturaleza caída, y si eran verdaderos creyentes, de seguro se veían agobiados por la seducción a la impureza debido a la vida que habían llevado, continuamente siendo tentados. ¿Y por qué decimos esto con total seguridad? Porque esto es lo que les va a pasar a persuadir, a mantenerse firmes de la contaminación, de la impureza y de la idolatría que les rodeaba en el capítulo 4 que veremos próximamente. Todo esto a creyentes tan recientes no los había apartado de su fe en el Señor. Esa era una fe probada. Dios les sostenía poderosamente en su confianza, y ese es el primer punto de este reporte maravilloso que el apóstol Pablo recibió estando en toda esta presión. Y el segundo punto del reporte
tiene que ver con el resultado de esa fe probada, de esa fe genuina. ¿Cuál fue el resultado? El amor. El amor. Es otro punto más de ese dulce reporte que trae Timoteo. ¿Y por qué esto es un reporte bueno? ¿Por qué esto tiene que ver con la fe genuina de ellos? Bueno, el apóstol Juan, en su primera carta, cuando desenmascara a los falsos maestros, muestra una evidencia que no puede ser falsificada, que con ella se logra ver, desenmascarar a un falso creyente, y asimismo con ella se puede identificar a un verdadero creyente, entre otras. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así que, como lo mencionó en el capítulo 1, y hoy lo vamos a mencionar también sobre algo que menciona en el capítulo 4, esa conversión, ese haber sacado de esa inmundicia, de esa idolatría, de ese paganismo, ese mantenerse firmes en la fe a pesar de toda la presión, pero el amor que empezaron a manifestar por sus hermanos y aún por el prójimo en la predicación del evangelio fue notoria en todo ese lugar, y eso es una muestra de que estos eran unos verdaderos creyentes. El apóstol Juan en su primera carta continúa diciendo: nosotros sabemos que hemos pasado de vida a muerte, de muerte a vida. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y más adelante también dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que, ¿qué tiene Pablo en el reporte? Una fe probada por la adversidad, una fe genuina y que se mantiene. En ello tiene entonces una evidencia, una noticia maravillosa de que estos eran verdaderamente hermanos. Ahora, resultado, el amor. Porque el amor es una muestra, el amor bíblico, como lo hemos estado exponiendo en los dos anteriores sermones, el amor sacrificial, el amor que tiene que ver con afectos, pero que resulta en darse al otro, salir de ese egoísmo y darse al otro en beneficio del otro. El amor se había manifestado en ellos, y realmente había evidencias de ese amor que muestra una verdadera conversión. Mira lo que en el capítulo 4, después de dar varias expresiones a mantenerse firmes, apartados de la inmundicia, de la fornicación, de la idolatría, del agravio, de las pasiones desordenadas, a mantenerse firme en santidad y en honor en su matrimonio, miren lo que tiene para decirles sobre la... En el versículo 9 y versículo 10 del capítulo 4. Ya ha hecho una cantidad de advertencias sobre todas estas situaciones, pero mira lo que les dice a la iglesia de Tesalónica, a los creyentes de Tesalónica, del amor. Pero acerca del amor fraternal, pues no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Algún día se dirá esto acerca de nosotros? Dios permita que sí. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Así que lo único que le queda al apóstol Pablo es lo que sigue: pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Así que ¿qué tenemos? Una fe. Es maravilloso cuando alguien da una profesión de fe, o sea, creer en el evangelio, y lo expresa. Y uno da gloria a Dios por ello. Pero ya en este trasegar en el Señor y esta vida en el Señor, cuando llegan las dificultades propias de este mundo caído, uno está observando atentamente. Porque allí es cuando se podrá ver evidencia de si eso que se profesa con la boca
realmente surgió de la certeza, de la convicción del corazón. La explicación de la parábola del sembrador que leí muestra esto: los afanes de la vida, las pruebas, la tribulación, los deseos. ¿Cuántas personas emocionadas? Oh, escuché la predicación bíblica. No, yo no sé cómo no había encontrado una iglesia así. No, esto es maravilloso. Y una dificultad, cosas tan sencillas como que de pronto el pastor no lo saludó en un centro comercial porque no lo reconoció. Una quiebra, una enfermedad, un accidente, un robo. ¿Qué pasó? Yo salí muy agradecido con el Señor en el sermón pasado porque un hermano se me acercó y me dijo: pastor, cada vez que en la iglesia, desde que yo empecé a venir, se hablaba acerca de tribulación, de dolor, de dificultad, dentro de mí, por lo que yo había escuchado, decía: eso no puede ser, eso no puede ser. A mí me han hablado otra cosa, a mí me han dicho que Dios está para que las cosas me vayan bien. Eso no puede ser, no puede ser. Pero he continuado. Le digo una cosa, pastor, he entendido esto con el gran descanso que esto trae a mi vida, porque cada vez que venía una circunstancia difícil, yo volteaba a mirar a Dios y decía: bueno, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿realmente me amas? Y ahora es distinto, pastor. Ahora veo las cosas desde otra manera y le doy gracias a Dios por eso. Porque ahora cuando vienen las dificultades, ¿sabe qué hago, pastor? Me fortalezco en el amor que Dios ha tenido por mí, y eso me permite afrontar esas circunstancias difíciles. Es una perspectiva totalmente distinta. Es una perspectiva totalmente distinta. ¿Y por qué menciono esto, amados hermanos? Porque el aspecto de una fe probada es esencial. Y no es que dudemos de la profesión de fe de una persona cuando aún no pasa circunstancias difíciles, pero en medio de este mundo caído, las circunstancias difíciles vendrán. Y las demandas del pecado aparecerán. Y la tentación, y la pereza, y la emoción se baja como espuma. Por eso, hermanos, en medio de este que es el camino del cristiano, las aflicciones, la fe probada es valiosísima. Y esto impulsa a Pablo a escribir con toda esta convicción que ahora escribe. Así que fe genuina, probada en medio de la aflicción, siendo tan jóvenes en el evangelio, y un amor. ¿Y por qué el amor también es una prueba? Hermanos, porque si hay algo que es un distintivo del hombre natural, es su enconado reino de su ego en su corazón, mí mismo, y darse a otros. Siempre hay motivaciones egoístas en ello, y aún nuestro amor imperfecto las tiene, pero han sido purificados mediante la fe, y se manifiesta un amor genuino de darse hacia el otro. Y el tercer aspecto que trae este reporte maravilloso, gozoso, que se le trae al apóstol Pablo, es que Timoteo le cuenta del amor que ellos tenían por Pablo y del deseo de volver a verlo. Termina diciendo ese versículo: que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Y esto, por supuesto, que es muy gratificante, debió haber sido muy gratificante para el apóstol Pablo a nivel personal. Pero lo relevante aquí es que ese amor, ese afecto y ese deseo de comunión con Él, un apóstol del Señor Jesucristo, quien les predicó el evangelio frente a sus detractores, los enemigos del evangelio, ese amor y ese deseo de volver a verle era un reconocimiento y una expresión de sujeción a su autoridad apostólica, y con ello a la verdadera fe. Así que no se trataba simplemente de una satisfacción personal, que de seguro la tuvo, sino una afirmación más de su confianza en lo que en el evangelio les fue anunciado, y esto con la autoridad
que tenía un hombre como el apóstol Pablo. Era un apóstol del Señor Jesucristo. Para nosotros esa aplicación tendría que ver en que nosotros amamos al apóstol Pablo. Cuando vamos a la palabra del Señor y reconocemos toda la autoridad de Dios delegada en ellos, en ella encontramos la palabra, en ella identificamos la palabra de Dios. Así que 3 aspectos maravillosos en ese reporte: una fe probada por la adversidad, un amor que se manifiesta en darse a otros y una sujeción a la autoridad apostólica en el apóstol Pablo, con todo lo gratificante a nivel personal que eso tenía. Ahora, esta es la primera parte de las buenas noticias. Estas eran las buenas noticias. ¿Qué produjeron esas buenas noticias en los misioneros? Nuestra traducción en Reina Valera pierde en el versículo 6, que fue el que leímos, el efecto que ese reporte tuvo en Pablo y que leemos después explicado de manera explícita en el 7 y el 8. Miren, fue tal el gozo que produjo el reporte de Timoteo, que ¿saben qué impulsó? Lo primero que se muestra, aunque Reina Valera no nos logra verlo de manera evidente, cuando el apóstol Pablo recibe el reporte, su primer impulso es empezar a escribirle la carta. En Nueva Versión Internacional podemos apreciar mejor esa reacción de Pablo. Escribe así: Timoteo acaba de volver de Tesalónica. En otras palabras, cuando él les está escribiendo en el capítulo 1 de la firmeza de su fe, de su esperanza, de su amor probado, de cómo se conoce todo lo que Dios ha hecho en ellos por boca de ellos mismos, y la predicación del evangelio por toda esa zona, todo lo que el apóstol Pablo está escribiendo allí está siendo impulsado en ese momento a escribirlo por el reporte que ha recibido. Ese reporte entonces impulsa al apóstol Pablo a escribir inmediatamente la carta a los tesalonicenses. Nueva Traducción Viviente dice: pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y del amor de ustedes. Así que lo primero que nosotros vemos que resulta en el apóstol Pablo es un impulso a escribirles para afirmar su vínculo de amor y aprovechar para seguirles afirmando en el conocimiento de la palabra del Señor, para que sigan creciendo en madurez. El gozo por la firmeza de la fe, el amor y su vínculo con él inunda a Pablo de tal manera que se da a la escritura de esta carta para beneficio de los tesalonicenses y para beneficio nuestro también. Además de impulsarle estas noticias que ahora mencionamos, a escribirles, inmediatamente nos cuenta el versículo 7 y 8 que ese buen reporte significó algo bien especial para las condiciones que estaban viviendo ellos mismos como misioneros. Versículos 7 y 8. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Iglesia, no hay mayor recompensa, no hay algo que levante más el ánimo y fortalezca en la labor pastoral y en la comisión que todos tenemos de predicar el evangelio, que saber que aquellos a los que les hemos predicado el evangelio y han creído, al afrontar las pruebas de esta vida, se mantienen firmes en la fe. Porque aunque confiábamos en el Señor y no teníamos algo que contradijera esa expresión de fe, el saber que aquellos a los que le hemos predicado el evangelio, cuando vienen las circunstancias difíciles, eso no les mueve un ápice en su confianza a Dios, en lo que han creído acerca de Cristo, su perdón y su reconciliación con Dios en Cristo Jesús. Eso no les mueve, aunque les duele todas las pruebas, pero eso no les mueve. Eso para uno, como la persona que ha sido usada por Dios para predicar las buenas nuevas o para poner un ladrillo en esa vida de crecimiento cristiano, cualquiera sea la forma que Dios nos ha usado,
Eso para nosotros, amados hermanos, es una evidencia de que es verdad. Pero no hay como cierto tono de desconfianza. No, amados hermanos. Precisamente nuestras convicciones bíblicas nos protegen de la desilusión que significa tener a alguien que uno considera hermano y después apostatando de la fe y uno con dudas de qué fue lo que pasó aquí. No, es muy clara la escritura. Un verdadero creyente no se apartará de la fe en Cristo Jesús por la obra del Espíritu Santo y porque es un propósito divino. Así que aunque duele en el corazón ver que alguien apostata de la fe, que se vuelve al mundo, que contradice su profesión de fe con su testimonio o abrazando la herejía, como dice nuestra confesión a la cual nos adherimos, pues aunque doloroso, no nos sorprende. Y no nos sorprende porque nosotros no vamos a sacar conclusiones doctrinales de lo que vemos por vista. No, es que mira, pero él levantaba las manos, él lloraba, él aportaba a la iglesia. Vos vieras, tiene un pescadito en el carro. Lo que a nosotros nos afirma es que cuando las personas, mediante una predicación real del evangelio y experimentando lo que trae para el creyente esta vida, se mantiene firme en la fe, pues, hermanos, eso es potente. Eso es una cosa que uno dice: Dios mío, obraste en esta persona, obraste en esta persona. Y lo que eso significa para uno como creyente, viviendo las circunstancias de adversidad, de dificultad, de señalamiento, igualmente de detractores, eso significa un ánimo, un nuevo aire que uno toma. No hay mayor recompensa. Es por eso, amados hermanos, que tratar de reemplazar la enseñanza de la palabra de Dios con otros recursos, procurando supuestamente fortalecer a los nuevos creyentes, es un despropósito. Warren Wiersbe cuenta de un famoso pastor de Inglaterra en una iglesia que le tocó empezar a pastorear, bien infantil, bien superficial en sus creyentes. Y cuenta que este pastor famoso inició una serie de sermones sobre las doctrinas básicas de la Biblia, sabiendo que los miembros de su iglesia no podrían sostenerse firmes en su fe si no sabían lo que creían y por qué lo creían. A lo que alguien le dijo: no podrán soportar ese tipo de mensajes. Y el pastor le replicó: tendrán que soportarlo. Y el resultado fue que efectivamente una iglesia infantil y superficial se fortaleció en madurez cuando llegaron las aflicciones. Este es el impacto que generaron estas noticias. Y que nosotros, esperemos que todos lo hayamos también experimentado. Que alguien al que le hemos compartido o que hemos sido parte de su vida cristiana se mantiene firme cuando llega la tragedia, las dificultades a su vida, es una muestra, es como un letrero acerca de que en esa persona ha obrado en redención la gracia de Dios para salvación. Es tal el impacto de las buenas noticias en los misioneros que Pablo expresa: ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Y esto podría parafrasearse en una expresión común para nosotros, pero que significa lo mismo, guardadas las diferencias. Nos volvió el alma al cuerpo al saber que están firmes en el Señor. De las cosas que como ministros hacemos para la gloria de Dios, pero lo hacemos con temor y temblor y nos produce aflicción, y estamos en la expectativa de la disciplina eclesiástica. La exhortación que empieza uno a uno, que ante la torpeza y necedad se requiere un testigo, que requiere que se va ampliando ese círculo de quienes conocen esa situación pecaminosa que no quiere ser corregido. Siempre está esa situación que es difícil,
Pero si hay una cosa que es gratificante, es ver el resultado de la exhortación, la reprensión en la disciplina en alguien que obedientemente acepta su pecado delante del Señor y corrige su rumbo. Porque lo que uno espera del hombre natural es que diga, no, ¿y este quién se cree? Que inmediatamente el camino que toma es en impugnar la autoridad del que está haciendo esa labor, como si lo hiciera gustoso. Es algo que el rey ha determinado. El pastor de las ovejas, el verdadero pastor de las ovejas, ha encargado que estos pastores hagan. Pero cuando alguien entra en razón y vuelve en esa comunión con el Padre y en ese restablecimiento de su hogar, porque un verdadero creyente no puede estar viviendo una vida de una práctica de pecado y estar así como si nada pasara. Preocúpese si esto le está pasando a usted, preocúpese. Pero cuando uno ve una respuesta positiva aún a una situación de estas, como la disciplina eclesiástica, uno dice: alabado sea el Señor. En esta persona ha obrado Dios realmente en salvación. Ahora, la tercera parte de este reporte, que es lo primero que hemos visto, el reporte en sí, lo que el reporte dijo. La segunda parte, lo que esto produjo en los misioneros y cómo aún en sus propias dificultades ellos fueron fortalecidos por ese reporte que se les vino. Y la tercera parte de este reporte es muy importante, porque aquí se ha estado exaltando la respuesta de ellos, el amor de Pablo, pero nos da un testimonio esta tercera parte de cuán claro era para Pablo que aunque definitivamente esa joven iglesia es excepcional, es de las iglesias junto a los filipenses que uno quisiera que eso fuera lo que se hablara de esta iglesia local, aunque esta iglesia era excepcional siendo tan joven, Pablo tiene tan claro en su mente que la gloria de todo esto es de Dios. Versículo 9 y 10. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? ¿Podremos dar a quién? A Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Aquí el apóstol Pablo está entonces dando una pregunta retórica que expresa lo siguiente: miren, no hay forma de darle apropiadamente gracias a Dios por todo lo que este reporte acerca de ustedes significa. De darle gracias a Dios. Por supuesto que uno se goza en la fe genuina del hermano probada. Por supuesto que uno se goza de las manifestaciones de amor. Por supuesto que eso produce algo que nos impulsa a servirle con mayor potencia, por supuesto. Pero finalmente el ejemplo que tenemos en Pablo y que debe estar en nosotros es que inmediatamente nosotros nos enfoquemos en dar alabanza, gloria y honra al gestor de todo esto, a Dios, a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien por su obra consumada trae estos beneficios gloriosos, no solamente de reconciliación con el Padre, salvación y vida eterna, sino la presencia del Espíritu Santo obrando en nosotros, que nos capacita y nos permite vivir la voluntad de Dios como ahora queremos vivirla. La gloria es de Dios. Ellos tienen responsabilidad. Alabado sea el Señor. Pablo gastó su vida en ello. Bendito sea el Señor. Una iglesia tan joven, 3, 4 semanas de convertido, firmes en medio de todo el temporal, dando testimonio en toda la región. Qué bueno, pero la gloria es de Dios. La gloria es de Dios. A Dios le plació. A Dios le plació ello. Y esto es muy importante, porque todo esto tan lindo puede ir tomando tonos de vanagloria al hombre si nosotros no entendemos que si tú sigues firme en la fe,
que si tu vida ha sido transformada, que si estás batallando efectivamente contra el pecado, que tu vida en santidad está creciendo, que estás creciendo en el conocimiento del Señor, que tu fe ha sido probada en medio de la adversidad, que día a día tú estás creciendo en el Señor, que la iglesia está creciendo en el Señor. Si nosotros no tenemos claro cuál es el origen de todo esto, estamos caminando en el borde peligrosísimo de la vanagloria y de las capacidades humanas que no las hay. Así que Pablo termina este reporte con una expresión que nos deja claridad que a pesar de todo lo excepcional de esta iglesia, la gloria es de Dios. Y de paso, en esa pregunta retórica, le reafirma su propósito de ir a Tesalónica y continuar su labor de fortalecimiento a la iglesia. Y sin embargo, a pesar de que quiere ir una vez más, también manifiesta que depende totalmente de la soberana voluntad de Dios al respecto. El versículo 11 les dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y Pablo cierra esta defensa de su ausencia en estos 3 sermones que hemos estado desarrollándola con algo muy similar a las peticiones que se elevan a Dios al finalizar las cartas a las iglesias, aunque aquí no termina la carta, porque Pablo va a aprovechar con todo este registro de la historia con los tesalonicenses, de la preocupación de él, de todo lo que ellos tuvieron que vivir, de sus manifestaciones de amor, de su ida de Timoteo, de su regreso, de su vínculo, de su deseo de ir, que es como la parte central de motivación de la carta. Pablo va a aprovechar la carta después de cerrar este tema para exhortar a los tesalonicenses a mantenerse firme en aspectos que el apóstol Pablo, como buen pastor, sabe que ellos, aunque han salido con buenas notas, no se pueden descuidar. Y cierra entonces su defensa y con ella un capítulo superado con calificación sobresaliente de su relación con los tesalonicenses y la firmeza de la fe excepcional de esta iglesia. Termina su carta de esta manera, termina este capítulo de esta manera, como se terminan las cartas, con peticiones que se elevan a Dios de la firmeza de lo que hasta ahora se ha mostrado en ellos, en el versículo 12 y 13. El Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Es una recapitulación de lo que ha visto evidencia en ellos, de lo que desea en ellos, y todo esto con esta expresión escatológica en la consumación de todas las cosas en la venida del Señor Jesucristo. Parece un cierre de carta, y el capítulo 4 usted va a ver cómo cambia de tono cuando empieza ya a tocar otros temas de idolatría, de impureza sexual, de la venida del Señor Jesucristo. Pero esta parte del capítulo ha cerrado de manera maravillosa. 3 cosas quiero tocar al final de este sermón, que ya he mencionado, pero que aquí quiero recapitular. Nuestras convicciones es que la evidencia de una fe genuina, de que alguien verdaderamente ha nacido de nuevo, es su perseverancia hasta el fin. ¿Hay otras evidencias? Sí, un patrón de vida cambiado, un crecimiento en santidad, la misma profesión de fe que da de creer en el Evangelio, su testimonio de vida, que no es contrario a lo que dice creer. Pero la evidencia que muestra la palabra del Señor y que tenemos nosotros en nuestras convicciones bíblicas es esa perseverancia.
Por eso el reunirnos cada domingo, el ver el rostro de los hermanos, el ver cómo van envejeciendo y cómo incluso vamos llevando aún sus despojos mortales, aguardando la venida gloriosa y la glorificación de sus vidas. Es un ciclo que Dios conceda a las iglesias que permanecen firmes, que tienen una membresía estable y que finalmente por la gloria del Señor nos estamos acompañando en este peregrinaje hacia nuestra patria celestial. Es la perseverancia en la fe. No son las cuestiones emotivas. No, eso es muy bueno, ver la pasión de los hermanos, pero es el ver el firmes en la fe. Por otro lado, las mejores recompensas que nosotros podemos tener como instrumentos en las manos de Dios: prediquemos el evangelio, animemos a los hermanos, exhortémosles, enseñemos, impulsémonos juntos, que el resultado de esa fe para nosotros es algo que también nos impulsa, reaviva esas fuerzas para seguirle sirviendo. Y cuando veamos todo esto en los hermanos y los resultados maravillosos de la obra del Espíritu Santo, que siempre y como expresión final en nuestras mentes o dicha verbalmente, la gloria sea de Dios. Con toda sinceridad, la gloria la tiene Dios. Por los predicadores, la gloria sea de Dios. Por los hermanos firmes, la gloria sea de Dios. El crecimiento de la iglesia, la gloria sea de Dios. Los matrimonios que se están formando para glorificar al Señor, la gloria sea de Dios. Si Dios nos otorga otro lugar, la gloria sea de Dios. O sea, la gloria sea de Dios. Que me mantuvo firme en medio de esta aflicción, de la pérdida de un ser amado, en medio de la dificultad, en medio de la tragedia. Bendito seas, Señor, alabado sea tu santo nombre, porque todo esto proviene de ti. La gloria sea de Dios. Padre, muchas gracias, Rey.